Profesora, compañeros, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Pamela Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante de la CEPAL en los años 60. Pero bueno, vamos a empezar primero explicando sobre qué es lo que estaba ocurriendo, o sea, en los años 60 en sí. Para empezar, es muy importante reconocer de que, bueno, en los años 60 se caracterizó por el movimiento hippie, ¿no? Bajo las premisas de lo que era el amor libre, el pacifismo, pero también fue una década de música, ¿no? De música psicodélica, de drogas y de la revolución sexual, ¿no? ¿Qué más? En ese entonces también se dio lo que era la Revolución Cubana, que estuvo dirigida por el gran Fidel Castro, ¿no? Contra el régimen de Fulgencio Batista, quien desde entonces, en 1933, todavía era autócrata principal en Cuba. Y bueno, para empezar tocando el tema, es importante conocer sobre CEPAL, ¿no? ¿Qué es en realidad? ¿Qué es lo que nos da a entender la CEPAL? La CEPAL, para empezar, es la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Y el Caribe. Y ha hecho importantes aportes, ¿no? Aportes relevantes para el desarrollo regional, y sus teorías y sus visiones también han sido escuchadas en muchos lugares del mundo, ¿no? CEPAL es algo muy conocido. Se desarrolló como una escuela de un pensamiento especializado en el examen de las tendencias económicas y sociales a mediano y también a largo plazo, ¿no? De todos los países latinoamericanos y caribeños. Bueno, desde sus primeros años se ha desarrollado también un método analítico propio y un énfasis temático que con algunas variantes se ha mantenido hasta nuestros días. Es importante reconocer de que los historiadores identifican así en 5 etapas, ¿no? En lo que es la historia de CEPAL, de las cuales mis compañeros van a exponer, ¿no? Pero para empezar, los orígenes y los años 50 se van a basar en lo que era una industrialización por sustitución de las importaciones. Los años 60, las reformas por desobstruir la industrialización. Los años 70 para la reorientación de los estilos de desarrollo hacia la homogenización social y hacia la diversificación proexportadora, ¿no? Los años 80 se va a basar en la superación del problema del endeudamiento externo mediante el ajuste con crecimiento. Y de los años 90 se va a basar su historia en la transformación productiva con equidad. Entonces, cada año no pasa por las puras, siempre se tiene que suceder acontecimientos que lo enmarquen y lo hagan característicos, ¿no? Y bueno, en los años 60, para empezar, también hubo una alianza para el progreso. ¿A qué se refiere esto, no? Esa alianza propuso Kennedy en 1961, que fue un programa de ayuda económica y social para la región denominada Alianza para el Progreso. Se puso a mejorar, ¿no? Lo que eran las condiciones sanitarias y también ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlando la inflación e incrementando la productividad agrícola mediante la reforma agraria. Entonces, esos son sucesos que ocurrió, ¿no? Aquel entonces, y como ya les expliqué, la Revolución Cubana con Fidel, ¿no? Con Fidel Castro, su movimiento revolucionario. También ocurrió lo que era la restricción externa. Eso se dio en Argentina, ¿no? En Argentina se dio desde 1960 hasta el 2013, ¿no? Ahí, ¿qué había sucedido? Hicieron una consolidación del paradigma desarrollista industrialista, ¿no? Esto va a durar más o menos hasta mediados de los 70, ¿no? De los 60, 70. Pero bueno, ¿qué más ocurrió en ese entonces, en los años 60? También se dio lo que era la inflación. Aquel entonces, durante 1950 hasta los 1970, o sea que en 1960, todavía se mantenía lo que era un crecimiento basado en el mercado. Pero hubo demasiadas quejas respecto a este tipo de economía, pues los beneficios tardaban en llegar a los más pobres. Entonces, existía lo que era la desigualdad en el país. ¿Qué más se dio ahí para poder tocar un poco más del tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo que es una lectura que yo justamente lo leí de Ricardo Bielowski. Él habla sobre los 60 años de la CEPAL, el estructuralismo y el neoestructuralismo, ¿no? Pero para eso tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es primero el estructuralismo?
El estructuralismo, compañeros, es una metodología aplicada en las ciencias sociales, en la sociología, que consiste en estudiar todos los fenómenos que suceden a los individuos de una determinada comunidad. Y en eso, en función a cuáles, a sus estructuras, ¿no? A las que están sometidos. Entonces, eso se va a aplicar en los años 60. ¿Y en qué va a consistir el neoestructuralismo? O sea, ¿qué es lo que propone? ¿No? Lejos de ser un pensamiento de autocontenido, en realidad, es un sistema abierto. Hay una gran diferencia, que se presta a abrir espacios de diálogo, en realidad, con otras tradiciones de pensamientos que van a reconocer las limitaciones del paradigma dominante y se van a oponer a su nomismo metodológico. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no?, entre el estructuralismo y el neoestructuralismo. Y bueno, vamos a empezar con la lectura, ¿no?, que habla sobre qué pasó, ¿no?, en los 60, qué es lo que cuenta la CEPAL, ¿no? Se va a analizar el pensamiento y las ideas fuerzas generados por la CEPAL a lo largo de sus 6 decenios de existencia, ¿no? Como les comenté, las etapas estructuralistas se caracterizan en la etapa de los años 50, de los años 60, de los años 70 y de los años 80. En cambio, los neoestructuralistas van a empezar en la CEPAL a partir de los años 90. Eso tenemos que tenerlo muy bien en claro, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, para empezar como introducción, las ideas centrales de estos primeros 30 años fueron la industrialización, ¿no?, en la época de la década de 1950, o sea, estoy hablando de los años 50. La necesidad también de aplicar reformas en los ámbitos fiscal, financiero, agrario y administrativo, entre otros. ¿Para qué? Para profundizar la industrialización y reducir las desigualdades. ¿De cuál? De la década de 1960, o sea, de los años 60. En cambio, en la década de los años 70 se va a dar la reorientación de los estilos de desarrollo. Y en los años 80, a raíz de esta crisis de la deuda, se va a producir un inevitable cambio de prioridades en el enfoque de la CEPAL, que se va a trasladar, ¿no?, como un binomio de producción y distribución, prevaleciente hasta entonces a los temas macroeconómicos, ¿no?, de las regiones. Entonces, ¿qué más? También es muy importante saber de que a partir de del año 90, ¿no?, de 1990, sin desatender la necesidad de conquistar y preservar la estabilidad macroeconómica, el enfoque principal va a ser una de las reformas de largo plazo. Entonces, eso también es muy importante conocer, ¿no? Y bueno, sigamos. Entre más o menos el neoestructuralismo se va a dar entre 1998 y el 2008, se van a enriquecer y van a madurar, ¿no?, dándose así una perfección de los análisis que se van a dar propuestas en los neoestructuralistas, ¿no?, configurándose una agenda de políticas que va a abarcar 4 campos analíticos fundamentales de la CEPAL. La CEPAL se va a caracterizar en la macroeconomía y finanzas, el desarrollo productivo y comercio internacional, el desarrollo social y sostenible ambiental. Entonces son 4 también muy importantes características. Pero ¿qué más se va a dar en esa época de los 60? Bueno, para empezar, la etapa neoestructuralista, que dice ahí desde los neoestructuralistas, es un sistema analítico de la CEPAL que se va a basar en lo que es un método histórico estructural. ¿Qué quiere decir eso? O sea, va a examinar las especificidades productivas, sociales, institucionales y de inserción internacional. ¿De cuáles? De los países de América Latina y del Caribe, en su carácter de periféricos, en contraposición de las características de las economías centrales, observadas desde la perspectiva prioritaria de su transformación a mediano y a largo plazo. Entonces, de eso se va a basar lo que es la etapa estructuralista, ¿no? ¿Qué más? También es importante que ahí en esa época se va a dar una atención prestada de vulnerabilidad externa y escasez de divisa junto con la falta de ahorro de inversión. Estas eran vistas como el principal obstáculo al crecimiento, y esto va a conducir también al análisis de las causas determinantes del proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir eso? Que la dinámica de la sustitución de importaciones ya también va a incidir
decisivamente en todas las interpretaciones estructuralistas de la inflación latinoamericana que se vivía en ese entonces. En los años 60 también el mensaje a favor de la industrialización se va a incorporar un componente adicional, que es la propuesta de efectuar reformas institucionales, la agraria, la fiscal y la financiera, entre otras. Y también se va a considerar indispensables para permitir la continuidad y profundización de un desarrollo industrial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al mismo tiempo, en una CEPAL menos optimista, por así decirlo, ¿no?, que en la década anterior, de los años 50, como reacción, ya en los años 60, al hecho de que este éxito relativo de la industrialización no había impedido que aumentara considerablemente la pobreza urbana. Entonces, ahí cuando va a surgir las primeras formulaciones sobre sus defectos, en los planos de empleo, de repente en la distribución del ingreso. De ahí en adelante, la cuestión de equidad va a pasar a vincularse con el tema de desarrollo productivo en la agenda de institución. Ello representa un importante avance respecto a todos los trabajos de la década anterior en que prácticamente no se había tratado esta temática, ¿no? A las interpretaciones anteriores de la CEPAL, ya sobre la propensión del desequilibrio estructural de la balanza de pagos y la inflación, se va a sumar ahora, ¿qué se va a sumar? La evidencia de una nueva modalidad de pobreza y desequilibrio social, crecientemente urbano y simultáneo a la modernización promovida por la industrialización. Fue entonces, ahí en los años 60 estoy hablando, fue entonces que se surgió en la CEPAL el análisis vinculado a la pobreza y la distribución desigual del ingreso con el aumento de las disparidades en materia de productividad y la remuneración del trabajo entre personas, entre sectores también y regiones, algo que ya se debía de haber dado. Entonces también se va a originar así el concepto de la heterogeneidad estructural, ¿no? Y se va a interpretar como resultado de las condiciones históricas heredadas y de la evolución natural del mercado de trabajo. Entonces, su argumento central es que, en perjuicio del trabajador, la oferta abundante de la mano de obra, ¿ya?, se acompaña de una lenta expansión de su demanda. Esta última, debido al escaso ritmo de crecimiento de las inversiones y al predominio de una elevada intensidad de capital. Fueron años, digámoslo así, de abundante producción de ideas, ¿no?, sobre la relación entre la dinámica de la distribución del ingreso y también sobre del crecimiento, ¿no?, de alguna u otra manera, de las condiciones de la nueva heterogeneidad socioeconómica. Entonces, respecto a ello es en lo que se basa lo que son los años 60, ¿no? Ahora, si hablamos, ahí también yo había mencionado la etapa neoestructuralista y como les había comenzado a un principio, eso va a empezar en el año 90, ¿no?, de los cuales mi compañero les va a reforzar esa idea, ¿no?, porque a él les va a comentar un poco más que en los años 90, que fue una época neoestructural, va a contener propuestas más contundentes, ¿no?, de la revisión de la apertura financiera y también del manejo macroeconómico en un contexto de volatilidad de los capitales financieros. Les va a hablar también sobre la aplicación de las nuevas políticas industriales, las tecnológicas, las comerciales, ¿no?, etcétera. Bueno, ¿cuál es mi diagnóstico, no? Yo ahí lo comenté y puse, ¿no? Hay fuertes barreras de la sustentación del crecimiento y de la inclusión social. La industrialización no va a eliminar la heterogeneidad tecnológica y la dependencia, porque apenas se altera la forma de cómo esas características pasan a expresarse en sí, el subdesarrollo, ¿qué va a ser? Simplemente el subdesarrollo es un proceso de crecimiento, ¿no?, de crecimiento de estructuras heterogéneas. Sus segmentos modernos van a ser comandados por las capitales externas y es una realidad. Y sus asociados internos, ya, que son los conglomerados multinacionales vistos como los actores líderes, entre comillas, de la nueva modalidad de la dependencia. Entonces, todo esto va a ser sometido a una amplia estructura atrasada e incapaces de integrarla a lo que es a la modernidad en sí, ¿no? ¿Y cuál sería un mensaje muy importante, ¿no?
un mensaje muy importante sería que es necesario redistribuir el dinero, reformar el Estado, controlar los centros de decisión para promover el desarrollo. Y es que la realidad que estamos viviendo hoy en día es una realidad que nosotros estamos presentes, y más aún con todos los sucesos que están aconteciéndose, de las cuales existen entidades que de alguna u otra forma pueden apoyarnos. Pero siempre va a tener, no solamente la decisión la va a tener la persona que ejerce algún poder, por ejemplo, no sé, el presidente, no, sino también, en este caso, hay personas que tienen más poder, más capital, más dinero, y que también tienen empresas transnacionales y muchas cosas más. Entonces, es toda una realidad, así como yo les hablo de esa época, ¿no? Estructuralista en realidad, ya de los años 60, que en aquel entonces de repente estábamos con el tema de la revolución, de Fidel y de muchos actores que participaban. Entonces, si hablamos de una actualidad, también se ejerce de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas, ¿no? Sobre los años 60, ¿cuál sería? Yo puse ahí, absorber el papel de la elaboradora de los análisis comparativos de qué ocurre, que funciona y que no funciona en la región. Porque nosotros las personas, a veces simplemente no realizamos un buen análisis. Y ahí justamente entra nuestro papel de sociólogo, de socióloga. ¿Qué más? Digestor sobre los distintos temas de desarrollo económico, dando a pie a la colaboración de esto mediante la reunión de los diferentes centros de investigaciones existentes. El atraso también de la región se explicaba por las desigualdades de condiciones de intercambio comercial entre el centro, ¿no? El norte industrial y la periferia. ¿Qué más? A ver, según la revisión histórica del propio organismo, después de la industrialización de los años 50, la CEPAL propuso reformas para desobstruir la industrialización en los años 60. Y es lo que yo les acabo de mencionar. Hizo reformas para desobstruir esta industrialización. Entonces, esto es una realidad. Y es lo que se conoce hoy en día y que todos nosotros como sociólogos debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Por las características económicas de la región, va a ser recomendable impulsar y profundizar lo que es la integración, lo complementario y la concentración de los esfuerzos en materia de desarrollo productivo e industrial de lo que son bienes y servicios. Y que también que se aproveche los cambios tecnológicos. Hoy en día que tenemos un montón de facilidades, solamente que muchas personas no lo aplican como debe ser. No se toman la molestia de hacer lo que realmente, ¿no? Algo fructífero, ¿no? Que también, ¿qué más? A ver, después que favorezca también la innovación, las inversiones a largo plazo, la integración de los mercados mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. ¿Cuántos recursos naturales tiene el Perú? Yo estoy hablando del Perú. O sea, fuera de la CEPAL, es latinoamericano, se abarca a muchos países de Latinoamérica, pero si hablamos del Perú, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro sería también la generación de empleo, de la calidad, porque eso es lo que se necesita. La calidad de nuestros trabajadores también, de alguna u otra forma. La modernización del aparato productivo y estatal, la inversión en infraestructura y también la profundización de la integración regional. ¿Y cuál es la conclusión, ¿no? de todo este tema tan importante, tan relevante, ¿no? que todos nosotros debemos de conocer? Es que el desarrollo tiene como componente central la transformación de la estructura productiva y también de la elevación, por lo que las economías de la región deberían incorporar crecientemente actividades. Compañera, pero ¿qué actividades, no? Actividades de mayor intensidad, en conocimiento, ¿no? Como forma de mejorar lo que es la inserción internacional y también producir una brecha de productividad. Y también, no solamente eso, sino de productividad con quiénes, e ingresos, ¿no? Productividad e ingresos que van de la mano con el mundo desarrollado en sí. Entonces, este tema es muy importante, espero que les haya gustado y nada, espero que estén bien en sus hogares. Estamos viviendo una coyuntura
que esto a todos nosotros nos afecta en realidad, pero hay que seguir, ¿no? Sin luchas no hay victorias, compañeros. Y tenemos que conocer, porque una persona que estudia, una persona que conoce más sobre su historia, entonces sabe cuáles son sus derechos, va a poder analizar, va a poder debatir, solamente si uno realmente estudia como debe de ser. Muchas gracias. Hasta luego.